Bueno, ciertamente he sido muy ambiciosa cuando yo les dije a ustedes que me iba a leer todos los programas electorales, los más importantes de los partidos mayoritarios de este país, y que les iba a hacer un resumen asequible para que todas las personas que vieran mis vídeos fueran a votar de una manera formada. Claro, lo que no contaba yo es que las elecciones iban a ser el 23 de julio, que yo iba a parir antes y que los programas electorales que han llegado a mis manos hace apenas 2 días, hoy por la mañana me ha llegado el de Vox, que me lo ha mandado María, un beso desde aquí, muchas gracias, María es seguidora del canal, pues iban a ser tan densos. Yo tengo el del Partido Popular, el del Partido Socialista, el de Sumar y el de Vox, de las 4 formaciones políticas más importantes de este país. Y he empezado por el de Vox, que es el que más me interesa, porque yo había leído las 100 medidas de Vox, que apenas se resumían en una carilla, luego se desglosaban, pero era un programa asequible, y entonces me he puesto con el programa y he dicho, sí, ¿dónde vas, Begoña? He empezado a leerme hasta la página 90. Son 178. Me he leído 90, eso sí, me he leído 90. Lo que no he hecho es un resumen, porque si me pongo a hacer un resumen es que llego al día 23 de julio y todavía sigo con el programa de Vox, no podría avanzar al siguiente. Me leeré lo que me falta, me leeré pues hasta la página 178, pero haré lo que hacen los periodistas, una lectura transversal y sacaré los puntos más importantes. Hoy lo que les vengo a contar es de memoria lo que he terminado de leer hasta la página 90. Y lo que no voy a hacer es dar mi opinión en esta ocasión. A lo mejor al final del vídeo sí. No voy a dar mi opinión porque yo creo que esto no se lo lee nadie, francamente. Y la gente lo que hace es ver a sus influencers políticos de referencia, a los periodistas que más les gustan, y entonces se quedan con la opinión que da el periodista de esas medidas que él ha leído, pero no se ha leído las medidas directamente. Si ustedes me siguen de hace tiempo en el canal, saben de sobra con lo que estoy de acuerdo de Vox y en lo que discrepo. Así que hoy no voy a entrar en eso. Ustedes juzguen. Y si tienen interés, pues el programa electoral está ahí. Son 178 hojas el programa de Vox. Son 20 medidas. De cada medida lo que hace Vox es decir cuál es su objetivo al principio, después dice las medidas, las desglosa, ciertamente no las desglosa al 100% porque son medidas para el ciudadano, no va a estar leyendo el ciudadano como si fuera un economista o un médico o un profesor. Son medidas que se desglosan de una manera genérica, como hacen todos los partidos políticos, y luego lo que se hace Vox después de cada una de las medidas, es decir, las acciones que él ha hecho en pro de esas medidas durante la legislatura de Sánchez, y eso me parece que es un acierto. Bueno, ¿por qué se caracteriza Vox? Por ser un partido patriótico que aboga por la unidad de España. Entonces, Vox lo que dice al comienzo de su programa electoral es que lo que pretende es aglutinar todas las competencias que están descentralizadas actualmente en las comunidades amparadas en beneficios históricos, las comunidades históricas, como puede ser defensa, educación y sanidad, que vuelvan a formar parte del Estado, es decir, administrativamente van a seguir descentralizadas, pero que todo dependa del Estado. Con un ejemplo lo van a entender mejor. Yo he vivido en Madrid y me he tenido que hacer mi tarjeta sanitaria en Madrid. En Madrid no tenían acceso a mi historial clínico de La Coruña, entonces lo que dice Vox es que haya una tarjeta sanitaria única. De esta manera se va a eliminar la burocracia y también se van a reducir gastos públicos. Una diferencia importante que hay entre las políticas de izquierdas y de derechas es en lo que tiene que ver con la economía. Eso lo sabemos todos, pero no está de más que lo recordemos. Los estados socialistas, los partidos socialistas, por lo que abogan es porque haya más gasto público, es decir, que tengamos más posibilidades de acceder a lo público. Y claro, esto podría parecer beneficioso a priori porque el Estado parece que te está dando gratis cosas como la educación, la sanidad, la defensa, chiringuitos varios, Ministerio de Igualdad. Bien, lo público significa que previamente te lo quitan y luego te lo dan en forma de migajas, seamos claros. ¿Qué pasa cuando el Estado llega a un momento como en el actual, que tenemos mucha deuda, hay mucho gasto público y poco ingreso? Pues esto es tan sencillo, los economistas a veces se pierden por las ramas con la doctrina, pero esto es tan sencillo como decirle a la gente que esto se puede aplicar en una economía doméstica. Cuando hay mucho gasto y poco ingreso, o aumentas el ingreso o reduces el gasto. Entonces Vox, por lo que va a promover en esta legislatura, si él ganará las elecciones, es por reducir el gasto.
y aumentar el ingreso promoviendo el empleo y la industria y el sector primario de este país. Claro, habrá gente que diga, que yo lo he oído a personas que han hablado de economistas sobre todo, y me refiero a Juan Ramón Rayo, que habla de la revolución fiscal que propone Vox, que es reducir el IRPF, reducir el IVA, incluso a las personas que se vayan a comprar la primera vivienda habitual estarían exentas de IVA, reducir el IRPF al 15%. Y claro, Juan Ramón Rayo, como buen liberal que es, dice que está de acuerdo con estas medidas, pero que Vox no explica cómo va a hacer frente o cómo va a poder seguir manteniendo este estado del bienestar con tanto gasto público que tenemos. Yo las medidas que me he leído de Vox lo que dice es que va a reducir mucho gasto público porque va a reducir gastos políticos, como por ejemplo el Ministerio de Igualdad, y por otra parte va a incrementar el empleo. El tema de las pensiones es algo que a mí me gustaría preguntarle directamente al presidente Abascal, porque ciertamente cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado se ve perfectamente que el mayor gasto que tenemos en España no es defensa, no es educación, no es justicia, son las pensiones. Y como bien decía, que también le he escuchado esta mañana, Fernando Díaz Villanueva, claro, si un político, y yo esto lo he dicho muchas veces, si yo me presentara a las elecciones con un partido político o en una formación política, yo lo que haría es reducir el gasto público, pero a la mínima expresión. Obviamente mantendría sanidad, educación y defensa, porque para mí son primordiales para un Estado, ¿no? Pero sí que reduciría el gasto público y pondría la nota de atención en las pensiones y les diría a los pensionistas, sí, a nuestros mayores, que hay que buscar un sistema alternativo, lo que no significa es que esas personas que llevan cotizando toda su vida no tengan derecho a una pensión, por supuesto que sí, pero buscar un híbrido, un sistema alternativo. Yo no soy experta en economía, pero he visto que en otros países se ha podido implementar con una cuota privada y una cuota pública para que no todo dependa del Estado. Y como decía Fernando Díaz Villanueva, si un político dice abiertamente cómo va a hacer efectiva en la práctica esa reducción del gasto público, no le votaría a nadie. Así que si yo tuviera la oportunidad de hablar con Abascal, le preguntaría de soslayo si piensa tocar el sistema de las pensiones. Por lo que he leído en el programa electoral, sí que hace referencia a una pensión que sea más sostenible, así que a lo mejor puede ir por ahí. También es cierto que Yolanda Díaz promete los 20.000 euros de herencia universal y no está diciendo, salvo decir de una manera genérica que esto lo van a pagar los ricos, cómo va a aterrizar esas medidas en la práctica. Económicamente, Vox es un partido liberal. Reduce los impuestos y con ello necesariamente va a tener que reducir el gasto público. Medidas que va a adoptar Vox. Va a derogar un montón de leyes. La Ley Integral de Violencia de Género, la Ley 1/2004, la Ley Solo sí es sí, la Ley Trans, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En Sanidad Pública, les estoy hablando de memoria, en Sanidad Pública pretende meter en las partidas de sanidad de gasto público los dientes y la oftalmología, que son partidas que actualmente no están dentro de la sanidad pública. Sí que es cierto que la revisión de la boca sí, pero empastes y demás no lo desglosa, dice que lo va a meter, pero al tiempo va a sacar cuestiones que no tengan que ver directamente con la salud. Esto es cuestionable, pero no voy a dar mi opinión, como por ejemplo la interrupción del embarazo, la eutanasia y los cambios de género. Eso estarían fuera de la sanidad pública. Más cuestiones que me parecen interesantes. Bueno, pues en materia de educación aboga por no ideologizar a la gente, por recuperar parte de nuestra historia que se ha sacado de los libros de texto, por respetar al profesorado, porque el trabajo de los profesores también se vea en el salario y bueno, que los padres tengan la potestad de elegir con un cheque escolar a qué centro educativo quieren llevar a sus hijos. También aboga por la educación diferenciada, es decir, estos colegios donde los niños estudian por una parte y las niñas estudian por otro. Bueno, esto los padres podrán decidirlo, igual que el uso de la lengua castellana. Dice que se va a perseguir a las comunidades autónomas
que impongan a los niños o a los padres educar en una lengua. Aboga por el Estado único, que es lo que les decía antes, un Estado único donde todas las competencias dependan del Estado, aunque estén descentralizadas de forma administrativa. Quiere reducir la burocracia, quiere reducir todas las cuestiones que se han implementado como consecuencia del estado de alarma. Es decir, que cada vez que tengas que ir a un organismo público tengas que pedir cita previa, que eso sea una opción, pero que no sea obligatorio. Vela mucho por nuestros mayores y porque los avances tecnológicos no redunden en un perjuicio de nuestros mayores. Hace mucho hincapié en las familias y en los mayores. No quiero que se me olvide todo lo que he leído, pero es que créanme que 90 páginas dan mucho de sí. Tema de la vivienda. Bueno, perseguir la ocupación, por supuesto, darle la potestad a un propietario de que pueda defenderse si alguien entra en la vivienda. Aquí no especifica si es que esto se va a producir y debería de producirse con una reforma de nuestro Código Penal. Sí que dice que el ciudadano que tenga una propiedad tiene derecho a defenderse dentro de esa propiedad. Va a haber beneficios fiscales para las personas que quieran alquilar su vivienda. Como les decía, el que quiera adquirir una nueva vivienda, pero para dedicarla a su hogar, va a reducirse el IVA, es decir, se va a eliminar, no de reducírsele, perdón, se le va a eliminar el IVA. ¿Y qué más destacaría de la ley de la vivienda? Así, liberar el suelo público en aquellas zonas que no estén protegidas por la naturaleza o por patrimonio para crear viviendas de protección oficial y para personas jóvenes. Creo que no se me olvida nada, bueno, seguramente se me olvidan un montonazo de cosas, es que piénselo, son 90 hojas que les estoy resumiendo en apenas unos minutos. Algo importante con respecto al tema de la inmigración, que no me he leído la medida íntegra, sí, en este caso sí que he leído transversalmente porque está a partir de la página 90, insiste en que los ciudadanos españoles tenemos que ser los primeros, tanto a la hora de buscar empleo como al acceso de los servicios públicos. Los inmigrantes, en Vox no está en contra de los inmigrantes, lo dice abiertamente en su programa electoral, que serán bienvenidos aquellos que vengan a trabajar. Eso sí, hay que controlar la inmigración, primero los españoles, luego los inmigrantes, y que luego, y esto lo dice a lo largo, no quería que se me olvidase esto, que es muy importante, lo dice a lo largo de todo el programa electoral, que todas las medidas que puedan ser revolucionarias en este Estado, como pueden ser echar a o deportar, vamos a decirlo así, a los inmigrantes que estén en una situación irregular, lo que se va a adoptar es una medida que contempla la Constitución, el artículo 20 de la Constitución, y que sería someter a referéndum de los españoles que votásemos si estamos de acuerdo con deportar a los extranjeros que estén en una situación irregular o no. Y a mí me parece muy bien que se adopte esta medida porque los ciudadanos, una vez que metemos nuestro voto en la urna, como que perdemos por completo la capacidad de acción que tienen nuestros políticos. Así que no está de más someter a referéndum cuestiones importantes que afecten a la soberanía nacional. Luego también decía que se va a penar a aquellas personas que se dediquen a la trata ilegal de seres humanos. Me parece perfecto. Que se va a controlar mucho los pisos pateras, tenía un nombre, pisos pateras, y además las cocinas, no sé cómo se le llaman, que provocan olores en los vecindarios. Economía sumergida, al fin y al cabo, de personas que se encuentran en una situación irregular en España. Los MENAs, controlarlo también. Los sitios donde se encuentran personas jóvenes, centros de acogida de jóvenes, que haya habido temas de corrupción y lo quiere controlar también. Y que los niños que sean ilegales en España, pues que serán deportados con sus padres. Esto es lo que he podido resumirles, no sé el rato que llevo hablando, después de leer 90 hojas. No sé si superaría yo el examen si esto lo hubiera tenido que hacer en la universidad, porque yo a la hora de estudiar, y es lo que me pasa cuando leo un programa, lo que hacía era leérmelo, luego hacía un resumen, luego hacía un esquema y tardaba en estudiarme esto pues a lo mejor 15 días, francamente. Yo me lo he leído esta mañana, lo tengo más o menos fresco. Si tuviera una persona ahora aquí con la que dialogar, seguramente me acordaría de más cosas, pero a grandes rasgos esto es lo más importante. Proteger a nuestros mayores, proteger a los niños, volver a devolver a los padres la potestad a los niños, la libertad de expresión y que los españoles vayan primero. Esto sería el resumen de las 90 primeras páginas. Y antes de terminar el vídeo, quiero hacerme eco de un suceso que ha ocurrido aquí en España, que me ha parecido dramático también.
la noticia más triste para mí sigue siendo la de ayer, que estuve todo el día con la lagrimilla colgando, pero este suceso también es terrible. Un hombre, una familia sirios que llevaban 8 años viviendo en España, en La Rioja, si no recuerdo mal en la noticia, pues este hombre sirio ha degollado a su mujer, presuntamente, y después se ha lanzado al río Ebro con sus 2 hijas. El pequeñito, el niño, consiguió escapar. Por suerte los niños han salvado su vida, este señor ha sido detenido, ha reconocido los hechos, así que lo del presuntamente casi que lo podríamos ir retirando, pero bueno, que una desgracia. Aquí volveríamos otra vez a entrar en el debate, que ya saben ustedes lo que pienso, la violencia nunca se va a poder erradicar, nunca a cero, la violencia familiar tampoco, pero bueno, habría que ver cuáles han sido los motivos que han detonado en este fatal desenlace, no para justificarlo, sino para entender y para poder prevenir situaciones futuras. Una desgracia, desde luego que sí, una chica joven de 34 años, el señor 44, creo que le sacaba 10 años, y los niños ahora mismo están en un centro de acogida. Se podrán imaginar el drama que va a ser para esos niños continuar con su vida, que solo tengan a su padre y que su padre haya querido también quitarles la vida. Terrible, lo voy a dejar aquí, voy a ver si como, porque son, ¿qué hora es? Las 4 menos 10 de la tarde, no sé lo que llevo hablando. Sinceramente, me perdonarán porque no es que me haya comprometido, pero sí que les dije que me los iba a leer todos. Me los leeré hasta donde me dé tiempo y resumiré lo que buenamente pueda, y como seguramente a lo largo de estos 14 días surjan debates, yo con lo que me hayan leído les daré información desde aquí. Ante todo quiero ser sincera. Y ya me despido, muchísimas gracias, disfruten del domingo y como siempre les digo, un placer y si Dios quiere nos vemos mañana.